Bueno, muy bien. Entonces ahora sí les voy a compartir pantalla. Entonces tenemos ahí al doctor Reiter Hammond, que ya sabemos que dentro de su origen de la nueva medicina germánica, básicamente sale la nueva medicina a raíz del dolor y del sufrimiento del doctor Hammond, y que pues obviamente era un gran médico, un gran investigador, y a raíz de la muerte de su hijo Dirk Hammond, él se da cuenta y desarrolla cáncer de testículo. Y a raíz de eso, entonces el doctor Hammer empieza a hacer una serie de investigaciones debido a que él se da cuenta que esto llamado cáncer, ¿verdad? Después de la muerte de su hijo, se empieza a preguntar el por qué. Y ahí postula el hecho de que un evento traumático previo va a desencadenar el cáncer, o sea, algo orgánico. El, el, la, el postular esas 5 leyes y de hecho hacer esta gran investigación respecto a las 5 leyes es sumamente importante porque abre la puerta y abre la mente a la medicina, a saber que no existe únicamente una medicina alopática, una medicina química, sino simplemente utilizar una nueva herramienta que es la nueva medicina germánica, que desde que yo la descubrí, pues básicamente no he utilizado otro tipo de medicina para, para poder tratarme. Es básicamente entender el origen de lo que nos está pasando para poder cambiar nuestra mentalidad y poder identificar qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, entenderlo y poder sanar. Ese es uno de los puntos importantes. Entonces, este descubrimiento del doctor Hammer fue fundamental porque a pesar de sus inconvenientes, hay un libro muy bueno del doctor, perdón, no del doctor Hammer, que habla sobre la vida del doctor Hammer. Se llama Hammer, Genio o Loco. Por ahí creo que el doctor Raúl Coronado eh, puede conseguir la portada, y si no, yo por ahí la tengo para compartírselas. Es un libro muy bueno que habla sobre toda la vida del doctor Hammer y, y cómo él, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, logró descubrir esto y logró salir adelante y poder hacer que la gente eh, pudiese ver este tipo de medicina, porque cambiar los paradigmas muchas veces es muy complicado en la gente, y cambiar el paradigma es lo más importante que estamos haciendo acá. Y sobre todo, cambiar ese paradigma para poder no solo ayudarnos a nosotros, sino ayudar a los demás. Entonces, básicamente la nueva medicina germánica nace así, con una sola persona que es el doctor Hammer, y pues hoy ya somos muchos los que nos vamos eh, enamorando de la nueva medicina germánica y compartiéndolas con muchos más. Bueno, con este preámbulo vamos a empezar lo que es la primera ley biológica. Creo que algunos de mis alumnos ya graduados se recordarán de la primera ley, que es, tiene 3 criterios, básicamente, la primera ley. Y en este primer criterio de la primera ley biológica hablamos del DHS, Deep Hammer Syndrome. El Dirk Hammer Syndrome se puso, obviamente, ustedes ven aquí el nombre de Dirk. El doctor Hammer lo utilizó en nombre en honor a su hijo, ¿verdad? Dirk. Y porque básicamente el síndrome de Dirk Hammer es un síndrome, como bien la palabra lo dice, un síndrome. Lo que me dice es que hay varios signos o síntomas que se presentan en el paciente. Algo así como en la medicina alopática se habla del síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, o se habla del síndrome metabólico. Entonces el doctor lo que hace es evaluar al paciente y empezar a hacer el checklist, ¿verdad? La lista, y usted tiene esto, usted tiene esto, tiene esto. Entonces, por ponerles un ejemplo, tiene 5 de los 10 criterios. Entonces, básicamente, el doctor lo que hace es diagnosticar el síndrome a partir de varios signos o síntomas, y así es como se define. En este caso, en el síndrome de Dirk Hammer, tenemos que tener todas las características. No podemos omitir ninguna de ellas. Entonces, tiene 4 características. Primero es un shock psíquico. Segundo, altamente traumático. Tercero es inesperado. Y la cuarta característica es vivido en soledad. Vamos a ver acá. El shock psíquico, se recuerdan que en la clase les mencionaba que
el shock psíquico es lo más importante porque cuando se genera un DHS, lo que lo integra o lo que hace la interpretación de este evento que se dio es la psique. La psique es aquello no tangible, aquello que no podemos palpar, aquello que es, ¿se acuerdan cuando les hablé de las neuronas y que tienen esta comunicación donde no, que incluso no se tocan las neuronas para poderse comunicar? Ese espacio donde los neurotransmisores están pasando de una neurona a otra y hacen esa conexión maravillosa en nuestra mente, es donde logra integrar el paciente la información en ese preciso instante. Por eso muchas veces algunos pacientes cuando están en consulta o yo estoy platicando con alguien y me menciona alguna palabra o les estoy diciendo algo, o por ejemplo en consulta el paciente empieza a llorar, yo sé que su mente, su psique conectó con algo, hizo un clic. Por ejemplo, hoy tuve un jovencito en clínica altamente un adulto muy grande, hablando del padre del adulto del niño, un adulto muy grande, ¿verdad? Y él, sí, o sea, muy serio, ¿verdad? Y toda la información que yo le daba, como sí, sí, sí. Y de repente hice una frase y conecté con algo de ese niño, obviamente, y se le llenaron sus ojos de lágrimas. No logré llorar, pero se le llenaron sus ojos de lágrimas. Y estábamos hablando respecto a su padre, ¿verdad? Un padre muy castigador, muy crítico, muy fuerte con él, y se le llenan sus ojos de lágrimas. Yo sé que en ese instante, cuando esta persona tiene un resentir, que justo es eso lo que les mencionaba, está conectando con algo del pasado. Y eso es precisamente lo que tenemos que buscar en la mente del paciente, o incluso en nosotros mismos. En mi caso, por ejemplo, cuando yo lograba resolver mis VHS, que era porque igual todos tenemos, yo, por ejemplo, lo veo como una foto. Se lo digo, ¿sabes? Yo estoy pensando, Andrea, ¿qué fue lo que pasó? No sé qué, recordarte tal, no sé cuánto. Y de repente es como en mi mente ver una foto de esa escena, de esa situación, de ese lugar, de ese instante. Incluso es que se viene a la mente, pero así cae en la mente. Esa es la psique, ¿sí? El mismo instante que se da el DHS, que es el evento en general completo, se graba en nuestra mente algo. Y ojo, toda esta información se graba en todos nuestros sentidos porque son los sentidos donde nosotros percibimos el mundo. Entonces, podemos resentirlo, podemos vivir este shock psíquico incluso en nuestra piel, en nuestros ojos, en el sentido del gusto, en el olfato, por ejemplo, por una memoria que quedó grabada de un peligro por algo del olfato, o incluso en la piel, era algo, la piel también puede quedar grabado como una memoria. Ya vamos a hablar en las diferentes clases más adelante de los tracks. Entonces es importante identificar eso también porque muchas veces nuestro cuerpo nos está hablando a través de ese shock psíquico, ¿sí? Y solo con percibirlo a través de la piel, de la vista, etcétera, podemos integrar esa información. Entonces es importante, por favor, de los primeros criterios importantes es el shock psíquico, porque ahí tenemos que traer a la memoria a la persona lo que vivió, ¿verdad? O lo que está viviendo en ese momento, que es el VHS. Si quieren hablar, pueden abrir tu audio, ¿verdad? Tal vez no todos para no interrumpir mucho la clase, pero si tienen alguna observación puntual, no casos ni nada por el estilo, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Luego, la siguiente característica es altamente traumático. Eso quiere decir que para nuestra psique, sí, nosotros vamos a interpretar qué significa altamente traumático, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para una persona que tal vez no ha vivido nunca con su mamá, y de repente en algún momento le dice, mire, se murió su mamá, pues no sea tan traumático como con esa persona, ¿verdad? Que haya fallecido su mamá, aún siendo su mamá, como una persona que vivió toda la vida con su mamá, que cuidó a su mamá en los últimos días y tal, y de repente incluso se hace un cambio de rol, ya no es mi mamá, sino la siento como mi hija porque le tengo que cambiar el pañal, la tengo que bañar, le tengo que dar de comer, la tengo que bañar, no se llama cambiar, entonces se cambia un rol y cuando muere la madre es incluso, ya no solo murió mi mamá, sino que murió como que fuera mi hija. Eso también es importante porque en el altamente traumático es qué tanto a nuestra mente le pegó esa información. Eh, Creo que todavía no les he explicado un poquito el tema de la masa de conflicto,
pero cuando hablemos de eso, justo es esta situación donde cómo la tomo yo, ¿sí? No es lo mismo tener un resfriado común, ¿verdad? Y decir, tengo mocos, y lo que comúnmente la gente dice, no, es que es el clima, o el cambio de clima, no, nada tiene que ver el cambio de clima, ni que si llovió, ni que si se mojó. Esas son muchas veces creencias de cuando venimos de pequeños que nos dicen, ponete el suéter, porque si no te vas a enfermar. Ahí ya programaron al niño de que si no tiene suéter se va a enfermar. Entonces la gente cuando sale de la casa dice, ay no, no voy a dar el suéter porque si llueve y me mojo me enfermo. Esa creencia está tan grabada en el niño que cuando se moja, de hecho sí, puede generar la moquera y la gripe y tal, pero porque es una creencia, ¿sí? Pero bueno, esta moquera y tal es un DHS, ¿sí? La gripe, que de hecho va a ser de los primeros conflictos que vamos a hablar, es un DHS. Entonces, pero no es lo mismo tener gripe que cáncer nasofaríngeo, ¿sí? El DHS es cáncer nasofaríngeo, obviamente es un DHS y un martillazo al cerebro mucho más grande. Entonces, eso es sumamente importante que nosotros lo tomemos en cuenta porque al final ambas cosas, el shock psíquico y altamente traumático, el paciente lo recibe en la psique. Luego, la siguiente característica es que es totalmente inesperado. Esto les recordaba a ustedes el tema de un penal, ¿verdad? Porque obviamente está el portero viendo como para dónde se va a tirar y cuando el jugador patea la pelota, si el jugador se tira, perdón, el portero se tira para el otro lado y el balón va para otro lado, pues obviamente es totalmente inesperado que yo iba a hacer una opción y de repente viene algo que no me lo esperaba. Y aquí muchas veces las personas me dicen, mira, pero si el paciente está en el hospital, y eso se le mencionaba, eh, y yo ya sé que se va a morir. Sí, pero no sabes ni la hora, ni el minuto, ni el segundo en el cual el doctor va a salir y te va a decir, mira, tu paciente falleció. Porque así puede estar en el intensivo, así puede estar en un asilo, por ejemplo, puede estar a cuidado de otras personas y saber que la persona está en agonía, incluso en casa, porque hay pacientes que se llevan a casa y van a morir en casa, pero no sabes el último minuto en el cual ese paciente va a dar su último suspiro. Y eso es totalmente inesperado. ¿Por qué? Porque aquí viene algo muy, muy importante. No, la mente o la psique no sabe en el momento en el cual va a tener ese vacío de esa persona. ¿Sí? Vacío de persona, cuando hablamos de duelo, hablamos de vacíos de personas, vacíos de casas, vacíos de carros, vacíos de empleos, vacíos de lo que sea. ¿Por qué? Porque es un duelo. Creo que eso sí se los había explicado también. Cuando hablamos de un duelo, es pasar de un estado a otro. Entonces, de estar casado a estar divorciado, de tener casa a estar en la calle, de tener a mamá, ¿verdad? Y a papá a estar huérfano. Y un día que le dije esa palabra a un paciente, se quedó como en shock, ¿verdad? Le hice otro de hecho, no, eso me no, pero necesitaba escuchar esto. Estaba el paciente, ¿verdad? Y entonces me dice, es que yo perdí a mi mamá en tal fecha, y de repente perdí a mi papá, tal, no sé qué. Entonces le dije, bueno, entonces usted es huérfano. Y se quedó con, sí, es cierto, ¿verdad? No tengo a mi mamá, no tengo a mi papá. Entonces, es eso, ese duelo, ¿verdad? También es importante, porque eso no lo esperamos. Tener ese vacío de esa persona y perder lo tangible, ya no la puedo tocar, ya no puedo abrazar, ya no puedo ir a mi trabajo, ya no tengo a mis compañeros de trabajo, ya no tengo este carro. Hasta con los carros la gente forma un vínculo, un apego, que los psicólogos le llaman apego, que al final de cuentas, ¿sí? Es inesperado muchas veces que esto se pueda dar. Y por eso es que muchas veces, por ejemplo, no sé si Diana, que está aquí compartiendo con nosotros, Diana está ya graduada, pues para hacer la diferencia, ahora que está Diana, que está empezando, ella es tanatóloga, por ejemplo, y le toca trabajar a veces con personas de empresas en las cuales están pasando por una etapa de transición de jubilación. Por ejemplo, las jubilaciones es un shock psíquico altamente traumático, inesperado y vivido y se le da para muchas personas. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a vivir en un ambiente en el cual tenemos a nuestros compañeros, vamos a trabajar y de repente que le digan, mire, muchas gracias por su servicio, le vamos a dar la indemnización, que le pueden dar mucho dinero, pero la persona dice, no se escucha mi indemnización. A pesar de que la persona ya sabe
está llegando a una etapa en la cual tiene que dar ese paso, pero en el momento en que le dicen, usted, este es su último día, de aquí le lleven pastel, globos y hagan la gran algarabía porque va a ser la despedida del compañero jubilado, esa persona entra en un duelo muchas veces, porque es un shock psíquico, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto a lo inesperado? ¿No? ¿Eh? Y la cuarta característica básica es vivido en soledad. Esto es, miren, de lo más importante. Y aquí tengo un par de cosas de chats. Todo se escucha bien. Entran en duelo, sí, Janita que dice Sí, que entran en duelo. Sí se escucha. Si no, me Sí, pongo, no, sí, no sé dónde sí. está el micrófono de Es esta vaina, que pero eso, ahí se escucha mejor. Es que se escucha ahí como está un mejor. leve eco. Ujú. va, ahí se escucha mejor. Sí. Sí, Excelente. Súper. Va, cualquier cosa ustedes o me escriben porque aquí tengo el chat y si no pueden abrir sus micrófonos. Excelente. Entonces, una de las características que les decía más importantes es vivido en soledad. Ustedes pueden ver aquí a esta chica y este columpio aquí solo porque pues básicamente es una pérdida. Estoy yo solo, la gente regularmente siente, yo estoy sola, no tengo a quién contarle esto, ¿cómo le voy a contar esto? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Me van a juzgar? ¿Me van a criticar? ¿Me van a echar de cabeza? La persona muchas veces piensa tantas cosas y sinceramente les digo, la nueva medicina germánica es una medicina tan amorosa, ¿sí? Tan conectada con el ser humano, en la cual aprendemos a escuchar sin juzgar y sin criticar. Ustedes simplemente tienen que ser más humanos, empatizar con el paciente, formar esa empatía. Y cuando el paciente, por ejemplo, mujeres a veces que han sido violadas, ¿verdad? Una chica que fue violada en un gimnasio o una señora ya mayor, 60 y pico de años, que fue violada a sus 13 años, ¿verdad? Y entonces dice, mira, doctora, o sea, en consulta, ¿verdad? Estábamos hablando y tal, y me dice, mira, doctora, es que fíjese que yo cuando era chiquita vivía con mis papás en no sé qué pueblo, ¿verdad? Y vivíamos ahí, mis hermanos y yo, todos muy bien, no sé qué, y de repente una mi amiga me invita a ir en un taxi, me llevan en el taxi, esta mi amiga se mete en un callejón, mi amiga se baja, ¿verdad? Y el taxista me viola a los 13 años, yo tenía 13 años. Después me bajé del taxi, totalmente aturdida, caminé, me recuerdo, para mi casa y no le pude decir esto a nadie. Y se me queda viendo y me dice, doctora, y no entiendo cómo le estoy diciendo esto porque sinceramente nunca en mi vida le había dicho esto a nadie. Así a veces son estos temas de vivir en soledad. Esta niña se lo guardó desde sus 13 años, este dolor en este instante, cuando no le pudo decir nada a nadie. Imagínense cuántas personas a veces llevan situaciones sumamente fuertes, sumamente duras, no se lo pueden contar absolutamente a nadie, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque aprendemos a no juzgar, a no criticar, ¿sí? Simplemente escuchar con el corazón, con el alma, ¿sí? Y lo único, ¿sí? De las cuatro características, la única que podemos modificar es vivir en soledad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a escuchar, nosotros como ya conocedores de la nueva medicina germánica, empezamos a escuchar a la otra persona y empezamos a entenderla, ¿sí? Entender qué es lo que le está pasando. Entonces esa persona empieza a cambiar y empieza a darse cuenta que tiene alguien de confianza con quien hablar, con quien abrirse y dejar de vivir en soledad su conflicto, porque entonces en ese momento abre su corazón para poder sanar porque su mente, su psique y su cuerpo están conectados porque yo estoy entendiendo sus palabras, ¿sí? Y entonces puedo identificar el conflicto que esa persona está pasando para poderlo sacar. Y recuérdense que son conflictos biológicos, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esta, de todas las características, por favor, la única que se puede modificar, repito, es esta, vivido en soledad, y es la que vamos a
trabajar con los pacientes o con nosotros mismos incluso, cuando no tengamos a nadie con quien hablar, aunque sea al padre, al pastor, a veces al mejor amigo o a la pareja, ¿verdad? Porque obviamente hay parejas que se tienen muy buena comunicación, también lo pueden hacer. Entonces, por favor, estas serían las 4 características de un DHS. O sea, el DHS es el momento del impacto en nuestra mente y es un shock psíquico altamente traumático, inesperado y vivido en soledad. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o algo que quiera compartir? Con mucho gusto puede abrir su micro, un par de minutos, ¿no? ¿Todo bien? Nos van a quedar dormidos ahí con mi voz hipnótica. Estefan, ¿estás por ahí? Qué bueno es verte ahí conectado. Liduvina también. Aquí está Carmen. Ay, tan lindos. Mis alumnos. Excelente, excelente. Ay, me da nostalgia. Un besito, los quiero. Ya me van a hacer llorar. Me van a provocar un DHS ahorita. Muy bien, mejor sigamos. Bueno, vamos, pues. Entonces, un shock psíquico altamente traumático, inesperado y vivido en soledad es el DHS. Muy bien. Recuerden, por favor, que hablamos que un DHS tiene que ser un conflicto biológico. Es nuestra biología la que está hablando. Recuerden, por favor, esta frase se las dije y se las repito muchas veces. La función hacia el órgano. Entendiendo la función del órgano, voy a entender su biología y entendiendo su biología voy a entender su propósito biológico. Porque si yo entiendo su biología, para qué fue formado, voy a entender la fisiología, que eso lo vamos a ver para los alumnos que todavía están ahorita empezando el curso, eso lo vamos a ver ya con cada órgano, los que ya se graduaron, pero ya me entienden que la fisiología es la función de ese órgano en nuestro cuerpo y cuando entendemos esa función, entonces entendemos la quinta ley, que obviamente todavía no la hemos visto, pero cuando veamos la quinta ley, vamos a entender el por qué está pasando esto en nuestro cuerpo. Y eso es lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando yo me hago este autoanálisis, me autoobservo, trabajando, digamos, primero en nosotros mismos, empiezo a darme cuenta y decir, aquí pasó esto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tengo esto en la piel? ¿Por qué me está dando esto en el estómago? ¿Por qué tengo diarrea? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo mi biología, sí, mi cuerpo, para poder sacar esta situación, ¿sí? O para poder terminar de solventar o solucionar, ¿se recuerdan que les dije de resolver el conflicto? Solo vamos a poner este audio aquí ahí está, listo. El iPhone que no tiene nombre, ahí está. Entonces, el conflicto biológico, vuelvo y repito, ¿por qué es la biología? Recuérdense, por favor, que somos seres que hemos evolucionado desde un medio acuático a un medio terrestre y luego a un medio social. Entonces, en cada una de las etapas, de los periodos en los cuales nosotros hemos evolucionado, hemos formado diferentes órganos para podernos adaptar al medio, ¿sí? Entonces, cuando estábamos en el agua, éramos un intestino. Cuando salimos del agua al medio terrestre, necesitamos huesos, músculos, tejido conectivo para poder estar de pie, para poder pararnos, para poder correr, para poder cazar. Y luego de ser seres de alguna manera muy individuales, muy solos, empezamos a formar grupos sociales. Entonces empezamos a tener esta última capa que es lo que nos hace sociables, nos hace estar en grupos, el hecho de estar en familia, el hecho de estar en un trabajo, tener más personas, ¿sí? Estamos más en el ambiente social. Por eso la evolución de nuestros diferentes órganos, de nuestros diferentes sistemas y cómo nosotros empezamos a adaptarnos a ese mundo. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar aquí para poner la explicación de estas 3 imágenes. Tenemos, por ejemplo, un nido vacío, ¿verdad? Cuando hablamos de glándulas mamarias, que ya las vamos a ver dentro de poco, bueno, dentro de poco no ustedes, bueno, después de medio año, ¿verdad? Casi a finales. Pero bueno, nido, estamos hablando de glándulas mamarias. Estamos hablando de la glándula que se forma para poderle dar de mamar a ese bebé, para darle de mamar a esa cría.
Entonces, cuando hablamos de las glándulas mamarias, estamos hablando de protección, estamos hablando de este nido donde yo voy a tener a mis crías, a mi familia, a mi esposo, y los voy a proteger, los voy a cuidar, ¿sí? Y si hay un conflicto en el cual hay un ataque al nido, ¿sí? Entonces mis glándulas van a empezar a manifestarse, como que, por ejemplo, un hijo que puede estar hospitalizado, un accidente del esposo en vehículo, incluso, por ejemplo, si el esposo pierde el trabajo, ¿verdad? El nido está inestable, ¿cómo voy a proteger yo al nido? Entonces, o un hijo se va de casa, por ejemplo, como me pasó con una paciente, tenía una lesión muy, muy chiquitita en la glándula mamaria. La doctora ya le había dicho que había que extirparlo, para que no era bueno que lo tuviera ahí. Pero llegó conmigo a consulta y me dijo, mira, doctora, es muy pequeñito, pero la doctora me está diciendo que hay que quitarlo, pero necesito entender por qué salió. Y yo le dije, magnífico, perfecto, busquémosle el conflicto. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue que ella tenía a sus hijos en casa y tal, pero uno de sus hijos se había ido a estudiar a otro país. Entonces, ella estaba preocupada por su hijo que estaba en el otro país porque nunca ninguno de sus hijos se le había ido, todos estaban aquí en Guatemala. Era el único que había salido del país. Entonces, de alguna manera, ella estaba en conflicto por este hijo que estaba fuera del nido y estaba preocupada por que algo le fuera a pasar, que algo le fuera a pasar, ¿qué significa eso? Conflicto de ataque, ¿verdad? Al nido que es el hijo. Entonces, es muy importante entender nuestra biología. Por eso aquí yo no hablo de emociones, chicos. Las emociones no es el principio, no es la base. Aquí estamos hablando también, aquí tenemos diferentes conflictos en la segunda imagen. Aquí está este cervatillo huyendo por su vida. Este le pela un poco, ahora está viendo por otro lado, pero este sí va a toda velocidad queriendo cazar su bocado. Entonces aquí podemos imaginarnos de alguna manera varios conflictos. Si este cervatillo, por ejemplo, tiene un conflicto de hacerse el muerto y de repente está corriendo, como pasa a veces con los conejos y los perros que van corriendo, o sea, el perro va corriendo al conejo y hace un conflicto de miedo a la muerte, el cervatillo viene y se queda tirado. Y entonces ya no corre. ¿Qué es lo que pasa con el felino? El felino, al ver que su presa ya no corre, entonces solo llega, lo huele, ¿verdad? Como que dice, ay, este se murió, ya no tiene fin que lo persiga, y entonces se queda sin bocado. Entonces el felino se puede quedar sin su bocado, que sería este, ¿verdad? El cervatillo, y obviamente este hace un conflicto motor en el cual todos sus músculos tienen que quedar trabaditos, ¿verdad? Así espásticos, eh, para que no se lo coman. Entonces aquí podemos hablar de dos conflictos totalmente diferentes. Este es el felino, estamos hablando de un conflicto de bocado, ¿sí? Este perdió su bocado porque no lo cazó, ¿sí? Y puede ser un tema gastrointestinal. Y el cervatillo, un conflicto de un conflicto motor en el cual me quedo inmóvil, ¿verdad? Y se queda ahí paralizado. Y después puede estar con algunos calambres ahí o movimientos, convulsiones, ¿verdad? Pero ya los vamos a hablar después. Pero es biología, o sea, es entender qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Y de último tenemos aquí a nuestro maravilloso león con su leona, que sabemos perfectamente bien que el león es altamente territorial. Entonces, cuando lleguemos a los conflictos de territorio, por ejemplo, que creo que en alguna de las clases ya se los he mencionado, por ejemplo, el marcaje de territorio, ¿verdad? El león él es el rey en el marcaje de territorio. Y entonces las mujeres pueden vivir, o los hombres también, ¿verdad? No hay clases sociales aquí para el marcaje de territorio, eh, infecciones urinarias a repetición. Entonces, ay, es que tengo infecciones urinarias y he tomado 1001 antibióticos y nada me alivia, todo, siempre estoy mal, siempre me arde, siempre me duele. Y la mujer o el hombre también, aunque es menos común las infecciones urinarias en el hombre, porque el hombre marca más con otros órganos, corazón, próstata, ahí, ¿no? Pero ya lo vamos a ver, lo dejo en el tintero ahí para que se emocionen. Entonces, pero el marcaje de territorio, la orina, es un marcaje de territorio nuestra casa, por ejemplo, el trabajo puede ser nuestro territorio, entonces pueden ser infecciones urinarias a repetición. Entonces, eh,
Esto es muy social. Lo último que vamos a ver dentro de las hojas embrionarias es muy social. ¿Sí? Entonces, estos son algunos ejemplos, por favor, de conflictos biológicos. ¿Ok? ¿Sí, Diana? Andreita, ahorita que estabas hablando del ejemplo de cuando los despiden para la pensión o para jubilarse, digamos, ¿eso Ujú. también puede ser un conflicto de territorio? Como que estaba en mi territorio laboral y perdí, ¿puede haber temas de riñón allí? Sí, totalmente. Aunque Ok. de riñón tendríamos que ver, porque el riñón puede ser, por ejemplo, la pelvis renal es territorial, pero Ujú. los túbulos colectores renales es salir del medio. Entonces es un conflicto totalmente diferente, porque no es territorial, Ok. ¿sí? Entonces un jubilado sí puede tener problemas a nivel renal si lo sacan del medio y él ya no sentirse en su medio. Y el medio puede ser el trabajo. Ok. Ajá, of course. S- Súper. Ujú. Súper. Ok, excelente. Muy bien, vamos entonces. Entonces, por favor, el VHS es un conflicto biológico. Importante. ¿Qué otra cosa les había dicho aquí? La interpretación, que eso también se recuerdan, por favor, la interpretación es muy importante porque es como yo entiendo este evento. Y me recuerdo que les mencionaba, podemos estar viviendo nosotros la misma situación, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo del camionetazo, que es lo más reciente, ¿verdad? Así caótico. El camionetazo este aquí ¿qué fue? La calzada de La Paz, ¿verdad? Sí, La Paz. Se fue la camioneta, un montón de muertos, ¿verdad? Otros que sobreviven. Pero vamos a pensar en la familia de los que fallecieron, ¿verdad? De alguna manera les voy a poner diferentes escenarios. Uno perdió a su esposa y a sus hijos, ¿sí? Entonces este hombre se quedó solo. Y entonces lo pierde todo. Él puede generar conflicto de próstata o conflicto de corazón, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? De corazón, porque es su territorio y le arrancaron territorio hijos, esposa y tal, y entonces se quedó sin mujer, ¿ok? Otro familiar o una esposa, por ejemplo, que iba con el esposo y se quedó embarazada y decir, "¡Ah! ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad? O sea, mi esposo se murió y ¿quién me va a proveer económicamente? Porque yo no trabajo. Entonces puede hacer un conflicto de miedo a morir de hambre porque se ligan, ¿sí? Pero de repente hay alguien que no hace ningún conflicto porque, se murió, pero nos van a dar pisto a ustedes, buena onda. Entonces no hace ningún conflicto, porque más bien el familiar es proveedor o va a llegar con dinero a casa, ¿verdad? Porque hay un seguro. Entonces dice, ahora vamos a tener pisto, ¿no? Ese no va a ser muy probablemente un conflicto porque hubo el beneficio de lo económico más que el dolor de la pérdida de la persona. Sí me cachan la idea que un solo evento puede generar eh, una interpretación diferente en cada persona, ¿sí? Y en nosotros, ojo, cuando estoy hablando ya de manera individual, un evento nos puede generar muchos conflictos, ¿sí? Un divorcio, por ejemplo, una pérdida de trabajo, como dice Diana, lo jubilan, ¿verdad? Y usted vaya a su casa, puede un conflicto de salir del medio, un conflicto territorial, un conflicto a nivel de próstata porque ya no es mi territorio, yo qué sé. Y de repente el pobre señor está, que hoy le diagnosticaron no sé qué, hoy se fue a hacer exámenes de no sé qué otra cosa y tiene enfermo no sé qué, y ahora va para acá y tiene otra cosa. Y entonces aparece con un montón de enfermedades, entre comillas, que a final de cuentas es que está resolviendo un montón de conflictos. Y solo fue que se iba a jubilar. Ya me cachan esa idea. Ojo que esto es bien importante porque la interpretación es básica para lo que nosotros necesitamos entender. ¿Alguna pregunta o comentario hasta el momento? ¿Todo bien? Muy bien. Dentro porque ya veo yo que la siguiente que puse fue esta. Ok, vamos a regresar acá. Aquí. Vamos a poner esto. El segundo criterio, ¿sí? Este es el primer criterio. El DHS, el Dick Hammer Syndrome, un shock psíquico altamente traumático, inesperado y vivido en soledad. Va. Luego viene el conflicto es biológico, obviamente, y la interpretación que nosotros le demos a ese DHS. Muy bien. Cuando se genera el DHS,
se recuerdan que les dije que había un segundo criterio. En este segundo criterio es cuando impacta, ¿sí? El foco de Hammer a nivel del cerebro, ¿sí? Y también impacta ese foco de Hammer en el órgano. ¿Qué es un foco de Hammer? El doctor Hammer descubrió estos focos que de hecho hay un colega, el doctor Carlos Martínez, que es neurólogo, comparte en el grupo de graduados algunas imágenes que él ha empezado a observar en las tomografías de los pacientes. Porque todos dirán, ay no, esas cosas, ¿verdad? Qué raras, que no sé qué. Pero el doctor Hammer se dio cuenta que aparecían estos focos de Hammer, que eran estas imágenes en Diana, y aparecían en las tomografías. Y entonces al doctor Hammer le empezaron a decir que esos tus focos, ¿verdad? Pero son de burla, como que dicen esos focos de Hammer, se los están inventando como, como charlatanería, ¿verdad? Pero él, siendo tan acucioso, observó que había una conexión entre el cerebro, el foco de Hammer, dónde estaba ese foco de Hammer, y el órgano que el paciente estaba manifestando el síntoma. Entonces aquí el doctor Hammer presenta la evidencia científica de cómo se puede confirmar la presencia de estos focos de Hammer, que son estas imágenes en Diana, cuando el conflicto está activo, y se puede evidenciar su correlación con el órgano. Entonces, ¿qué es un foco de Hammer? Es una imagen en Diana que aparece en una parte específica del cerebro que corresponde al órgano, ¿sí? Del DHS, lo que integró el paciente en el DHS. Hay una palabra específica para esto que el doctor Hammer descubre y es una somatotopía, ¿sí? Y esto ya se los había explicado en clase. Una somatotopía es una ubicación en cierta parte de nuestro cuerpo de los órganos de todo el cuerpo. Por ejemplo, las somatotopías que están en el oído, en todo entonces el pabellón auricular es el cerebro, luego acá tenemos todo lo que es la columna vertebral, ¿sí? Hasta la cadera, y luego tenemos la parte gástrica en la parte interna. Por eso es que ahora se utiliza la acupresión con unos imanes, se ponen imanes en el oído porque lo que están estimulando son ciertos órganos, ¿sí? Pero a eso, o en las palmas de nuestra mano, o en las palmas en las plantas de los pies, a eso se le llama somatotopía. Y el doctor Hammer lo que descubre son las somatotopías del cerebro, en el tronco cerebral, en el cerebelo, en la sustancia blanca y en la corteza cerebral. Y eso es justo lo que vamos a ir viendo en todos los otros meses, la ubicación a nivel cerebral junto con los órganos correspondientes, ¿ok? Entonces, eso es un foco de Hammer, es una imagen en diana en el cerebro y en algunas ocasiones también incluso se puede ver en el órgano, ¿sí? Porque a veces órganos huecos o vacíos es difícil verlo, pero por ejemplo, un pólipo es un foco de Hammer, ¿sí? Un pólipo a nivel gastrointestinal. Un tumor, por ejemplo, esos circulitos que ustedes ven en un ultrasonido, en una resonancia magnética, es un foco de Hammer. A nivel pulmonar, cuando salen unas manchitas blancas, ¿verdad? Son focos de Hammer, ¿sí? Entonces, eso es bien importante porque los podemos identificar tanto en los órganos como a nivel cerebral, ¿sí? Como una tomografía. Y por último, ese es el segundo criterio. Entonces, los focos de Hammer, dependiendo de nuestro DHS, así van a impactar en nuestro cerebro y van a tener esa conexión con el órgano y podemos evidenciarlo por medio de una TAC. Y ahí van a salir las imágenes en diana, que a eso se le llama foco de Hammer. Y de último, en el tercer criterio de la primera ley, se dice que esto es sincrónico, ¿sí? Aquí voy a poner esta imagen acá. Vamos a poner esto acá. Aquí este triángulo está al revés, pero lo vamos a tomar como aquel triángulo que les enseñé en clase, ¿verdad? Porque no lo puse acá. Psique, cerebro, órgano. ¿Se recuerdan de ese triangulito? Psique, cerebro, órgano, que está la triada. Entonces, cuando nosotros se conecta la psique, se conecta el órgano y se conecta el cerebro, esa es una triada. Y ahí eso
sucede de manera sincrónica. Cuando el DHS impacta, ¿sí? A la mente, impacta a la persona, se conecta la mente, que es la psique, el cerebro, que es donde impacta el foco de Hammer, y dice, por ejemplo, en el caso de la mama que le ponía a esta señora, que se fue su hijo a otro país, se fue a estudiar, ese fue un DHS, ¿sí? Entonces, la psique lo interpreta como un, le vamos a hablar primero del conflicto, un conflicto de nido, ¿verdad? En el cual protección al nido, hay un ataque al nido, ¿verdad? Porque mi hijo se va, no sé cómo está, estoy preocupada, tal, no sé qué. Sí que el cerebro, las glándulas mamarias básicamente están en cerebelo, eso lo vamos a ver después. Entonces hacen una tomografía y ustedes pueden evidenciar los focos de Hammer a nivel de cerebelo si hay focos en glándula mamaria. Y el órgano, obviamente, es que les estoy diciendo glándula mamaria. Esto sucede de manera sincrónica, no es que, primero venga el DHS y yo lo interpreto y a la semana entonces viene y va a impactar el foco de Hammer en el cerebro y al mes el órgano. No, esto sucede sincrónico. ¿Por qué? Porque cuando el paciente de manera sincrónica, psique, cerebro, órgano, cuando hablo de sincronía es psique, cerebro, órgano, sucede el DHS, es al mismo tiempo. Y así también se va a curar. Cuando la mente entiende, ¿sí? Y ve el DHS, por eso es tan importante la epicrisis, porque yo puedo ver este conflicto de manera muy rápida, entonces el órgano se empieza a sanar. Y ahí es donde, así que, como me dirían algunos alumnos, sucede la magia, porque entonces empiezan a entender y a comprender que su cuerpo se está curando. ¿Ok? Entonces, resumen de la primera ley, el DHS, shock psíquico altamente traumático, inesperado y vivido en soledad. A eso se le llama DHS y el doctor Hammer lo puso en honor a su hijo. Luego es el primer criterio. Luego tenemos el segundo criterio, que es el foco de Hammer que va a impactar en el cerebro, básicamente, como órgano, y el órgano, ¿sí? A nivel cualquier parte de nuestro cuerpo, glándulas mamarias, estómago, rodilla, por ejemplo, lo que sea, huesos, músculos. Y tercer criterio, sincrónico. Psique, cerebro, órgano es importantísimo para entender que así como llegó, así se va a ir. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda o comentario respecto a la primera ley biológica? María, está muy calladito. ¿No? Todo claro como el agua en la No matita. por ahora. Excelente, súper bien. Ya tenemos a varios conectados por aquí. Alejandro, aquí está Alejandro. Excelente. Luz María, Pame, aquí está Pame. Súper. Va, perfecto. Entonces vamos a ir con la segunda ley biológica. Vamos a bajar acá y por eso les dejé ver el video. ¿Se acuerdan del video, por favor? Porque eso es sumamente importante para entender la, así está, para entender la segunda ley biológica. Primero nosotros podemos entender que básicamente tenemos una fase diurna, ¿sí? Una fase de día, que es de simpaticotonía. Esto es normal. O sea, si nuestro sistema nervioso simpático no está activo, no está alerta, o sea, mejor se quedan en la cama, ¿verdad? Porque es el que nos hace estar, tengo que ir al colegio, tengo que hacer esto, tengo que ver pacientes, o sea, es el que nos mantiene alertas, ¿sí? En el día, ¿sí? Entonces, esto es normal, ¿sí? Lo que pasa es que es una simpaticotonía no por huida, no por pelea, no porque, no ansiedad, ¿verdad? Y así, hablando de intensamente, no en el momento en que estamos ante un conflicto, no, es simplemente nuestro sistema nervioso simpático que nos hace estar activos en el día, y esto es normal. Y en la fase nocturna, les decía que necesitamos entrar en una fase que se llama de vagotonía. Por eso el vago es este nervio tan importante. Ahora, si ustedes se dan cuenta, haga un curso del nervio vago, estudie el nervio vago, eh, estimule el nervio vago,
O sea, pero la verdad es que no es solo así, es entender que este nervio es muy importante porque básicamente es el que viene a relajar todo nuestro sistema y cuando estamos en esta fase nocturna nos hace tener un sueño profundo y reparador. Sí, entonces el vago nos hace que nos relajemos, que nos calmemos, que estemos en la cama, que tengamos este sueño profundo, que incluso ya a la hora de despertarnos, ¿verdad? Ya las primeras horas, fíjate, a veces 5 de la mañana empezamos a tener sueños lúcidos, ¿verdad? Cosas que nos están manifestando el inconsciente. Es importante saber, como decía Jung, que el inconsciente habla a través de los sueños. Y esto es, miren, importantísimo, por favor, porque justo esto sucede en este sueño profundo, en esta fase de resolución de conflicto. Y entonces en esta fase donde tenemos este sueño profundo, 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 nuestro inconsciente empieza como el iceberg, ¿verdad? Ustedes, el iceberg empieza a sacar información, ¿sí? Y nos la está trayendo a la mente a través de un sueño, pero obviamente el sueño lo tenemos que aprender a interpretar, ¿ok? Pero estas dos fases son importantísimas en el día y en la noche para que nosotros tengamos algo que se llama normotonía. Hoy veía, de hecho, un video de un doctor que hablaba sobre la salud y la enfermedad. Y él decía, eh, en la universidad te enseñan todo lo que es la enfermedad, los síntomas, el diagnóstico, el tratamiento, pero el tratamiento nunca cura y el paciente siempre está enfermo, ¿verdad? Entonces, no nos han enseñado sobre lo que es la salud. Y yo pensé en ese momento, tiene toda la razón. O sea, ¿cuándo nos han enseñado cómo estar saludables? ¿Qué es estar saludables? Porque al final no es solo una salud física, es una salud mental, integral. Y entonces si la medicina alopática separa la mente del cuerpo, no estamos integrando nada. Cuando la salud es un todo. Y si nosotros queremos estar bien, tenemos que tener salud mental y tenemos que tener salud física. Pero esto está conectado. Y nosotros podemos vivir en normotonía. No quiere decir que no nos va a dar un conflicto. Yo con esto no les estoy diciendo, no van a sufrir un conflicto, no van a tener un DHS. Claro que lo pueden tener, pero lo pueden empezar a vivir diferente, a entenderlo diferente. Y de las primeras 4 características que les di es saber que tienen que dejar de vivirlo en soledad. A mí cuando me está pasando algo, yo tengo mi gente que, mira, necesito hablar mi psicóloga, voy y le digo, mira, necesito una cita, algo me está pasando y necesito desahogarme. Hay algunos que me dicen, mira, yo voy a la iglesia, yo voy a no sé dónde, pero necesito sacar. De hecho, dentro de La mis dejo. alumnos, no sé si está Está el conectado, doctor Drake eh, voy aquí. Rosy que abrió su micrófono, creo yo, pero ¿dónde está Rosy? Que abrió por ahí el micro. Ahí está escuchando. Por si lo puede silenciar, Rosy. Gracias. Ahí está, gracias. Em, Yo tengo uno de mis alumnos que de hecho ya se graduó, es Fray, y me dice, mira, doctora, es una maravilla porque ahora incluso hasta las confesiones las escucho diferentes, ¿verdad? Porque en las confesiones ustedes van a escuchar cualquier cosa, le fui infiel, le robé, maté, yo qué sé qué rayos hizo en las confesiones, pues parece que los padres y los frailes tienen que escuchar de todo. Pero me dice, yo ahora escucho las confesiones con otros oídos, ¿verdad? Ya es otra interpretación. Y es dar un consejo, dar unas palabras desde el amor. Porque al final de cuentas, como digo, si Dios es amor, ¿por qué le voy a decir, ay, usted se va a ir al infierno, al fuego del infierno, porque usted pecaminosa, ¿verdad? No, o sea, es decirle, mire, todos los humanos nos equivocamos, ¿verdad? Yo qué sé, rece 10 Aves Marías o lo que sea, pero es aprender a entender y a escuchar desde otra parte de nuestro cerebro, que es esa parte biológica, y que la persona con esta libertad pueda desahogar eso por lo que está llegando. Yo, yo tuve una paciente, eh, pues un caso interesante, ¿verdad? Tengo muchos casos interesantes, pero esta señora venía conmigo a consulta porque ella tiene 60 y pico de años, no me recuerdo, más de 60 sí, y andaba con un chico de 30, la señora era casada,
pero andaba de novia, de pareja, de amante, como ustedes le quieran decir, ¿verdad? Con un chico de 30. Y entonces me dice, mira, Nicole, es que no puede ser, que es que mire, él está conmigo y tal y no sé qué. Y era aquella cosa de que mi familia me va a juzgar, mi familia me va a criticar, etcétera, etcétera. Y le digo, mire, o sea, yo no le puedo decir si lo que está haciendo está bien o mal, ¿verdad? Entonces ya es su vida, si lo deja, no lo deja, tal. A mí lo que me interesa es su conflicto, ¿sí? Y entonces empezamos a trabajar en base al conflicto, pero cosas así, vamos a escuchar en consulta, vamos a escuchar de un mejor amigo, cosas que a veces ni nos esperamos. Entonces, esa es la parte importante. ¿Por qué? Porque entonces cuando la persona habla, ¿sí? Obviamente va a pasar una fase de resolución de conflicto, pero lo más importante es buscar la normotonía lo más rápido que se pueda. No vivir 10 años, 20 años, 30 años con un conflicto como esta paciente que llegó que a los 13 años fue violada y me está contando su conflicto aquí a los 50 y tantos o 60 y algo, ¿verdad? O sea, es un montón de años, ¿sí? Que ella vivió con eso ahí guardado en su mente. Pero lo mejor es vivir en esta normotonía lo más posible, ¿sí? Entonces, esta eutonía o normotonía, o como el doctor Hammer le ponía aquí, un ritmo normal o ritmo diurno nocturno, es lo que añoramos, poder dormir tranquilamente y poder tener nuestro día de alguna manera bien, ¿verdad? O sea, alertas, pendientes de lo que tenemos que hacer. Inevitablemente en la vida vamos a tener DHS, ¿verdad ustedes? O sea, esto sí no nos los podemos quitar. Más, menos, mayor masa de conflicto, menos masa de conflicto, seguro lo vamos a tener. Pero ¿para qué nos sirve la nueva medicina germánica? Para identificarlos lo antes posible, para saber que estamos viviendo una situación en la cual nos mete en simpaticotonía y aprendernos a conocer. Después del DHS, ¿se recuerdan que les dije? Iniciamos entonces una fase, la cual se llama de simpaticotonía o también fase activa o fase fría, también les mencioné por los síntomas que se presentan, o fase diurna. ¿Por qué fase diurna? Porque paso el día como que fuera la noche. Entonces estas personas regularmente no duermen, están alertas todo el tiempo, están en la madrugada y están pensando que si el dinero, que si el trabajo, que si me jubilé y ahora qué voy a hacer, pero voy a estar todo el día en la cama, pero entonces están muchas veces en un conflicto activo porque la mente está constantemente alerta. Nuestra mente, aquí como este chico lo ven, ¿verdad? Hay dilatación de las pupilas. ¿Por qué? Porque de alguna manera necesito ver estas salidas. Mi mente está trabajando constantemente en lo que me pasó. Vamos a poner el ejemplo de la paciente que les decía que el hijo se le fue para, para, para España. Y me dicen, doctora, yo estoy pensando, ¿y será que llegó bien a la casa? Y al siguiente día le llamo, y será que está bien en el colegio, o sea, estoy constantemente pensando si mi hijo está bien, porque ninguno de mis hijos se había ido a ningún lugar, ¿verdad? Y ahora estoy con aquella cosa de que mi hijo está bien. Entonces, esta señora está constantemente alerta en el día y en la noche, y aunque a veces sea por periodos muy pequeños, pero mi mente está constantemente pensando en esta situación. La dilatación de la pupila que les mencionaba anteriormente es precisamente porque la persona lo que está haciendo es buscando, ¿sí? Buscando una salida. Estoy viendo qué opciones tengo y parte de nuestro sistema nervioso simpático es generar esto. Hay una sudoración localizada, regularmente les decía, hay una sudoración en las manos, en las axilas, ¿sí? El paciente de repente empieza a sudar la espalda, le suda mucho, ¿verdad? Y el clima no está caluroso, ¿verdad? No estamos en Zacapa y el paciente está con aquello sudando, eso quiere decir que el paciente está en simpaticotonía. Regularmente hay palidez, en algunas áreas del cuerpo. ¿Por qué? Porque hay menor flujo sanguíneo, principalmente a la piel. Pero a esto también, cuando hay un menor flujo sanguíneo, aquí hay algo importante que sucede, que es la vasoconstricción. Por favor, anoten eso que es sumamente importante. Vasoconstricción. Esa vasoconstricción es, nosotros tenemos nuestros sistemas capilares, ¿verdad? Nuestro sistema de la tubería, diríamos, por donde va toda la sangre.
y lo que hace es como que cerráramos la manguera, ¿verdad? Apacháramos la manguera así y se cierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Que no está llegando suficiente sangre a las partes distales de nuestro cuerpo. Ejemplo, manos y pies. Entonces las manos empiezan a percibir un poco más frías y los pies también. Por eso es que a esta fase se le llama fase fría. Y obviamente en cierta parte de nuestra piel va a existir cierta palidez, ¿sí? Como que le quitáramos el colorcito a la persona. No sé si ustedes han vivido en alguna situación donde hay algún accidente, un secuestro, un ataque armado, lo que sea, y de repente la gente llega pálida, sí, ¿verdad? O sea, es aquí cadavérica la persona, o sea, y es un rostro muy característico donde no le ven chapitas, dirían la abuelita, ahora, no le ven rojo nada, sino que está pálida esa persona, pero es por esa vasoconstricción. Sus manos están frías, sus pies están fríos, hay sudoración, ¿verdad? Y obviamente otra de las características típicas de la simpaticotonía es la taquicardia. Eso sí es, miren, muy característico de la simpaticotonía. ¿Por qué? Porque yo necesito acelerar mi corazón, necesito aumentar mi frecuencia cardíaca para poder estimular, para poder salir. Entonces, imagínense ustedes, ¿se recuerdan cuando hicimos el ejercicio de limón? ¿Sí? Cuando lo llevé a su cocina y le dije que sacaran el vaso y el cuchillo y quién es el exprimidor, si querían, ¿verdad? Y sacaran ese jugo de limón y cae el limón, ¿verdad? Y entonces lo toman y de repente uno, ¡ah! Ya empecé a salivar. Pues básicamente lo mismo pasa cuando en el cerebro tenemos el conflicto. Nuestro cuerpo está activo. ¿Por qué? Porque está pensando que efectivamente el conflicto está ahí. ¿Sí? Y entonces mi corazón empieza, tuc, 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 tuc. Ya vamos a hablar en algún momento de la ansiedad, todavía no, porque no toca y no están todos, y quiero que estén todos para cuando hablemos de ese tema, pero básicamente por eso también existe taquicardia, porque de alguna manera estoy en esta situación donde me voy a morir y estoy, la muerte, y el paciente efectivamente está pensando que se va a morir, ¿sí? Y entonces entra en simpaticotonía porque o peleo o huyo, porque me estoy muriendo. Y les dije que la muerte era de los conflictos incluso más fuerte y más arcaico. No es que sea el más arcaico, sino que es el más angustiante de alguna manera en la biología, ¿sí? El conflicto de miedo a la muerte, porque nadie se quiere morir. Entonces, genera taquicardia, ¿sí? Y esto es que el paciente está en simpaticotonía. Hay mayor flujo sanguíneo a los músculos esqueléticos. ¿Por qué? Porque necesito llevar más sangre a mis músculos. Otra vez volvemos a lo mismo para poder huir, para poder correr, para poder pelear. Por ejemplo, si yo voy a pelear con alguien, necesito tener esta adrenalina, este rush en todo mi cuerpo para poder ejecutar algo. Y acá se recuerdan también la sequedad de la boca. Por favor, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene la boca seca, pastosa, estas telitas que se le hacen, esa persona está en simpaticotonía. ¿Por qué? Pues tenemos que averiguar el por qué, pero es un signo muy característico. Y entonces, yo les recuerdo ahora que les enseñé un par de ejercicios para esto. Uno de los principales ejercicios que les enseñé fue un ejercicio de hipnosis, ¿verdad? Que aprendí con el doctor Ángel Escudero, y es el de mi boca se llena de saliva fluida, agradable, líquida como el agua. Necesito, por ejemplo, para los pacientes que tienen problemas para dormir, necesito segregar melatonina, ¿sí? O segregar melatonina para tener un sueño profundo y reparador. Y otra de las cosas importantes que les dije es, y justo se lo acabo de decir a una paciente, es lo único que puedes controlar es tu respiración. Cuando tú entres o inicies con una crisis de ansiedad, dile a tu cerebro, dile, esa va a ser una frase y ante cualquier situación. En la noche no pueden dormir, están pensando en mil cosas, están, ¿verdad? Que sí, que no, no sé qué, y empiezan con el temblor de la mano, ¿verdad? Donde empiezan así como o las piernas pesan. Entonces,
respiren, y la única frase que se les va a venir a la mente es: lo único que puedes controlar es mi respiración. En este momento, lo único que puedes controlar es mi respiración. Mi respiración. Inhala, despacio, exhala. Y la noesiterapia, ¿verdad? Si ustedes quieren agregar noesiterapia, mi boca se llena de saliva, fluida, agradable, líquida como el agua. Necesito relajar mi cuerpo, necesito generar neurotransmisores de mi nervio vago, necesito lo que ustedes quieran. Sí, lo pídanle al cuerpo y el cuerpo les va a dar eso que le están pidiendo en el momento indicado. Pero no, mi boca se llena de saliva fluida, claro, con la... No, así no funciona. Era porque necesitan activar el nervio vago y se activa única y exclusivamente a través de la respiración. Hay unos ejercicios también, como por ejemplo el yoga, el tai chi, el qigong y todas estas cosas, ¿verdad? Que son movimientos muy suaves. Y eso también por medio del movimiento del líquido cefalorraquídeo y el movimiento de nuestros músculos que también sirven, que van a ser como un masaje a todo nuestro cuerpo, también pueden generar la estimulación del nervio vago y poderlo relajar. Pero mientras no podamos hacer en ese momento el tai chi o el yoga, pues la respiración es lo que más tienen a la mano. Entonces, básicamente, el sistema nervioso simpático es acá, ¿sí? En la primera fase, ¿sí? De la segunda ley biológica, porque son dos fases. Se recuerda que son dos fases. Luego vamos a la fase de resolución de conflicto, ¿sí? Entonces, aquí, en la conflictolisis, vamos a la fase de vagotonía. En vagotonía, por favor, dense cuenta que tenemos dos: la fase de posconflictolisis A y la fase de posconflictolisis B, y por eso tienen esta línea acá y en rojo aquí abajo, porque estas son vagotónicas. Aquí es donde se activa el nervio vago. Y esta de aquí arriba, que ya la voy a explicar también, que es la crisis epiléptica o epileptoide, ¿sí? Que es la epicrisis, esta es simpaticotónica. Ya la voy a explicar por qué. Pero básicamente esto que está aquí, este conjunto de tres partes, digamos, es la segunda fase. Entonces está la primera fase de simpaticotonía, la segunda fase que se conoce como de vagotonía y hasta regresarla a la normotonía. ¿Ok? Entonces después viene de la fase de simpaticotonía, viene la fase de conflictolisis. ¿Se recuerdan que les dije que lisis significa romper? Entonces estamos rompiendo el conflicto. El hijo le llama, le dice: no, mamá, yo ya estoy bien, ya tengo mi apartamento, me aceptaron en la universidad, tengo un trabajo alterno no sé dónde, ¿verdad? Estoy recibiendo un dinerito extra o me saqué la beca para la universidad, entonces, pues nada, todo está muy bien, todo está perfecto. Entonces, la fase de simpaticotonía de esa mamá puede empezar a bajar. O incluso la mamá dice: no, me voy a ir a España unos 15 días para ir a ver que mi hijo todo esté bien, se va para España, verifica que todo esté bien, se regresa y todo nice, ¿verdad? Ya ve la rutina del hijo, etcétera, y entonces su mente se tranquiliza y dice: no hay conflicto, todo está bien, ¿verdad? Ya puedo solucionar, y entra entonces en esta fase que se llama de conflictolisis, rompe el conflicto. Y aquí entra en la primera fase que se llama fase post-conflictolisis A, fase exudativa. Vamos a ver acá. Ja. Ay, se me hizo muy grande la imagen, pero aquí vamos a ir bien. Entonces, solo quiero ver acá, así. Entonces, entra en una fase, la primera fase de la vagotonía. De repente el paciente dice: ay, es que como que estoy sintiendo sueño, como que me están dando ganas de dormir a cualquier hora, ¿va usted? No solo en la noche, en el día también. De repente está así sentado en la silla y es como que ya los ojos se les cierran. Entonces, esa fase empieza a ser de vagotonía, pero se llama fase post-conflictolisis A, que es la primera fase, o bien el doctor Hammer le hubiera podido poner uno y dos, ¿verdad? Pero igual A y B es lo mismo. Y se llama fase exudativa. Da mucho sueño,
Pero aparte de eso, el paciente básicamente empieza a llenarse de líquido. Por eso se le llama exudativa. Hay edema. Ojo, puede ser un edema o edema, perdón, poco perceptible, ¿sí? Puede ser que el paciente incluso ni se dé, no se dé cuenta de que tiene edema, que hay retención de líquido. O puede ser una persona muy acuciosa, muy observada y dice, ay, aquí como que hoy tengo un poco de líquido, las manos, los pies no los tengo como antes, y entonces a esa fase se le llama fase exudativa. Resuelve su conflicto y dice, a la fregada, y entonces empieza lo que comúnmente lo conoce la gente, se empieza a hinchar, se hincha, pero de que se hincha muchas veces de líquido, poco o mucho, igual se hincha. Y entonces, por ejemplo, aquí les voy a poner ejemplo, por ejemplo, en los quistes. La persona tiene un quiste en el ovario, ¿verdad? Por un conflicto activo acá, por una pérdida o por lo que sea, ¿verdad? Y entonces viene la fase post-conflicto lisis A y el quiste empieza a crecer, y de repente duele, ¿verdad? Porque cuando distiende, ya empieza a doler y dice, ay, aquí está pasando algo. Y de repente se vuelve una gran pelotota así y puede existir dos opciones. O ella se da cuenta de que ese quiste que está en el ovario está creciendo y es doloroso y le hacen un ultrasonido y justo en esta fase exudativa observan que el quiste está creciendo y está demasiado grande y hay que extirparlo, y entonces lo quitan, y lo ideal sería identificar por qué salió ese quiste, pero lo pueden quitar y pueden ser quistes enormes, ¿verdad? Parecen bebés. O bien, la otra opción, que no es siempre la característica, es que en la fase de la epicrisis sí puede pasar que el quiste pueda llegar a romper. Ojo, no siempre se rompe. Hay algunos quistes que pueden llegar incluso a un tamaño, eso lo vamos a ver cuando ya veamos esta parte de ovario, llegan a un tamaño y se detiene el crecimiento. ¿Por qué? Porque ya no necesita crecer. Entonces se detiene ese crecimiento y el dolor es increíble, la molestia es increíble, pero ya no crece. ¿Sí? Y esta justo es la fase de la epicrisis en la cual en algunas pacientes las operan después. Como les digo, pueden operarlas en esta fase exudativa o incluso la mayoría las operan en la fase de la epicrisis porque es cuando hay más dolor, más molestia. La paciente está con eso ahí y está como, ya, quítenlo porque tengo mucho dolor. Entonces, esto es muy importante porque cuando el paciente empieza a percibir estos cambios, hay mucho sueño, eh, el paciente aquí puede tener más hambre, puede empezar a comer, no tanto como en esta, pero sí puede empezar a comer. Aquí, en algunos casos, dependiendo, ya vamos a ver en los diferentes casos, el paciente se está sintiendo mal, ¿sí? No la está pasando muy bien, pero es en la fase de la epicrisis donde se siente aún peor. Ese paciente en la epicrisis, aquí vienen las características básicas de la epicrisis y tiene a veces mucho dolor de cabeza o si hay hemorragia, es una hemorragia muy profusa, ¿verdad? Em, Puede tener incluso crisis de ausencia, ya vamos a ver cuándo se dan las crisis de ausencia y de repente, o el paciente hay síncope, se puede desmayar en esta crisis, o les mencionaba también que son temas muy delicados como los infartos, por ejemplo, solucionar un infarto, no le voy a resolver a un paciente viendo el tiempo de evolución un conflicto a nivel de arterias coronarias porque yo sé que la epicrisis va a ser un infarto agudo miocardio y se me va a morir. Entonces, eso no se hace. Pero básicamente aquí, en la epicrisis, es donde el paciente se siente aún peor. La vista se puede ver borrosa o ver doble. El paciente empieza como ver una sensación muy, muy rara. Y aquí hay algo característico. Y les dije, la epicrisis, que se llama crisis epiléptica o epileptoide, también se llama de otra manera, se llama fase urinaria. ¿Por qué? Miren, a mí me encanta la nueva medicina germánica y principalmente cuando descubrí la quinta ley, cuando me explicaron la quinta ley, que de hecho fue el doctor Luis Felipe Espinosa, yo dije, pues sí, o sea, con el propósito biológico se le puede dar al paciente la explicación de por qué está pasando esto. Porque muchos doctores son, sí, como les decía, ¿verdad? Le tocó la lotería, ¿verdad? Ay,
¿verdad? El clima, el no sé qué, y tienen una fila, una lista de causas que al final de cuentas no le dan ninguna explicación al paciente. Entonces a mí me encantó entender la nueva medicina germánica y cómo el doctor Hammer descubre todo esto, porque dice uno, pues sí, así es. Si yo aquí estoy acumulando líquido por X o Y razón, por cualquier conflicto que yo tenga, ese líquido tiene que salir y tiene que salir como cuando exprimen una esponja. Y va a hacer que ese líquido salga de nuestro cuerpo. Y entonces ni modo que la cabeza, recuerdan que hay un foco de cámara ahí, pero entonces se escucha a mi hijo ahí al fondo que está divirtiéndose con su papá, pero está ahí gritando. eh, entonces, este foco de hambre está en el cerebro y es como que tuviesen que exprimir una esponja. O bien, como ¿se acuerdan cuando les hablé del globo? Y está lleno de agua el globo y ustedes tienen que sacar toda esa agua del globo y sale. Por eso se llama fase urinaria, porque necesito sacar ese líquido de mi cuerpo para pasar esto que a veces es tan doloroso para poder sanar. Bien dicen algunas frases en Facebook y en estas cosas, Instagram, que salen a veces, ¿verdad? No hay sanación sin dolor. Y yo lo entiendo desde la nueva medicina germánica. La epicrisis puede ser muy jodida, muy jodida, pero el paciente entendiendo su DHS y entendiendo que tiene que pasar por esta fase dolorosa y luego de la fase urinaria o epicrisis ya empieza la fase de cicatrización o restitutiva, quiere decir que ya se está sanando. En la epicrisis hay algo muy importante, por favor. La epicrisis tiene dos nombres, crisis epiléptica o crisis epileptoide. Epiléptica se llama cuando hay movimientos tónico-clónicos. Principalmente es cuando hay conflictos motores. Eso lo vamos a ver justo al final del curso, ¿verdad? Pero hay conflictos motores. Entonces el paciente tiene convulsiones o una crisis epiléptica o lo que sea, ¿verdad? Es un conflicto motor. Y epileptoide le pone el doctor Hammer porque se parece a una crisis epiléptica, pero no hay convulsiones, ¿sí? En este caso, en una crisis epileptoide puede ser dolor, puede ser hemorragia, puede ser un síncope, puede ser una crisis de ausencia, puede ser otras cosas que vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿sí? Cuáles son crisis epileptoides y cuándo vamos a llegar a una crisis epiléptica. Básicamente, yo siempre les digo epicrisis. Epicrisis entran ambas, ¿verdad? Epicrisis, ya sea epiléptica o epileptoide, pero es una crisis y es sumamente, eh, muchas veces muy álgida. Y la fase urinaria también llamada porque en este momento, como bien les decía, todo este líquido tiene que salir y entonces empieza a evacuarse ese líquido y empieza a salir del cuerpo. ¿Cómo? Pues por todos nuestros sistemas que hacen que salga líquido, principalmente los riñones. El paciente empieza a orinar más o tiene mayor cantidad de orina. ¿A qué me refiero con esto? La frecuencia puede ir más veces al baño o la cantidad. Quiere decir que va a ir al baño y en vez de ser chorrito va a ser chorrón, ¿verdad? Así de simple, en frecuencia o en cantidad. Y obviamente se aumenta la frecuencia, es que está aumentando la cantidad, pero es porque está yendo más veces al baño. Y otra característica de esto, por favor, importantísimo de la epicrisis, no en el 100% de los pacientes. Ojo, la epicrisis se puede dar a cualquier hora del día. Puede ser a las 2 de la tarde, puede ser a las 5 de la tarde, puede ser a las 9 de la noche. A cualquier hora puede sufrir un paciente una epicrisis. Pero el doctor Hammer descubrió una constante, ¿sí? Y se dio cuenta que hay pacientes que se despiertan a las 3 de la mañana. No sé si vieron la película de Soul, ¿sí? A las 3 de la mañana es cuando, si vieron la caricatura de Soul, hay una imagen ahí donde hay unos barcos donde entran los pacientes como en un estado en el cual están como conectados, se llama, ¿verdad? Que están en un estado ahí donde están en el piano o donde están volando para meter la pelota en la cesta o un artista está pintando una obra magnífica a las 3 de la mañana, ¿verdad? O estar en este estado. ¿Por qué? Porque como aquí hay una profunda vagotonía, ¿sí? Esta epicrisis
aticotónica, esto es justo lo que les decía, la esponja siendo exprimida, es un periodo de simpaticotonía muy fuerte. Y entonces a las 3 de la mañana de repente el paciente, ¡pum!, se despierta. Puede tener dolor, puede tener hemorragia, puede tener vómitos, puede tener diarrea, puede tener malestar, puede tener escalofríos, puede tener lo que sea. Esa epicrisis es lo más importante. ¿Por qué? Porque aunque el paciente se sienta fatal, 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 tiene que saber que en ese momento se está curando. Esto, esto es lo más maravilloso de todo esto. Entender que justo este piquito que está aquí es el periodo en el cual mi cuerpo se está sanando, ustedes no le van a volver a refunfuñar por un dolor de cabeza. Ojo, si lo entienden, ¿verdad? Si saben por qué están teniendo ese dolor de cabeza, si saben por qué están teniendo ese dolor, si saben por qué están teniendo esa hemorragia, entonces van a entender por qué ese dolor es tan fuerte y le van a agradecer a su cuerpo de estar pasando por esta crisis porque su cuerpo se está sanando, su cuerpo está buscando las últimas opciones para poderse curar. Ojo, vuelvo y repito, la epicrisis, y quiero que quede bien claro, no todos los conflictos se resuelven. Uno de ellos son los conflictos de arterias coronarias, que son específicamente de corazón, territorio, ¿sí? Corazón, porque si yo no sé manejar ese paciente se puede morir, ¿sí? Porque es un infarto o un miocardio y no me tronamos. Y ojo, eso no se puede hacer, porque si uno ya tiene el conocimiento y si no, pues como yo a veces digo, ay no, voy a mejor a mandar una referencia y refiero al paciente, ¿verdad? Y luego que venga aquí conmigo. Si yo no sé, es preferible decir no sé y no matar a un paciente, ¿verdad? Entonces, esto, ahorita te doy la palabra, Dianita. Entonces, esto es sumamente importante. Cuando lo logramos entender, ya lo vamos a ir viendo en los diferentes órganos que tenemos, ¿verdad? Para poder ver y poderle, en vez de decir, ah, la gran, ¿qué me está pasando? O qué doloroso, o qué horrible, es agradecer a nuestro cuerpo por eso que está pasando. Esta crisis epiléptica o crisis epileptoide, y vuelvo, repito, 3 de la mañana es sumamente importante porque eso quiere decir que nuestro cuerpo estaba en una profunda vagotonía y dijo, vámonos, pura las montañas rusas, ¿va? Ustedes cuando van ¡pum!, hasta arriba y entonces, ¡ah!, y después viene para abajo. Esta vaina, agárrense, ¿ok? Sí, Dianita, dime. Andrea, en el tema de hipertensión arterial, no, perdón, sí, ay, pucha, ya me confundí, que lo de no ser médico es berraco, pero sí, hipertensión tiene que ver también con el corazón. No específicamente. Tenemos que evaluar al paciente, pero no específicamente tenemos que evaluar el conflicto, pero hay otras causas por las cuales el paciente puede tener hipertensión arterial, pero ojo, si el paciente es hipertenso, siempre hay que tratarlo con pinzas, ¿verdad? O sea, siempre hay que evaluar qué estamos resolviendo y que nos cuente un poquito la historia para nosotros identificar si es un conflicto de territorio, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver, un paciente, esto es un paciente real, no mío, ¿verdad? Me lo contaron. Él tenía mucho tiempo con su esposa de matrimonio y la esposa lo engaña y se va con alguien más, se lleva a los hijos y el paciente a los 3 meses se infartó y se murió, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar qué fue lo que le pasó, escuchar la historia del paciente. Si le dice, yo me acabo de separar y me divorcié y mis hijos no sé qué, eso es un conflicto de territorio. Y fíjese que tengo un pequeño dolorcito aquí en el pecho ¿verdad? Vaya con el cardiólogo o vaya con la Ok. doctora Delgado. O sea, no se arriesguen, porque esos conflictos pueden ser combinados. Entonces, ya lo vamos a ver en clase, Dianita, Sí, pero vamos a perfecto. ir escuchando. Lo que ustedes tienen que aprender es a escuchar el diálogo del paciente.
justo acabo en el grupo de graduandos, que algunos de mis, eh, bueno, todos los ya graduados están ahí en el grupo, y de hecho hay una tía mía que estudió nueva medicina germánica, y pues ahí sí que es mi tía y la amo un montón, pues shoot igual que yo, ¿verdad? Entonces, pues platica con la gente, le gusta, ya que sabe nueva medicina germánica, le gusta platicar y tal, y comentó algo en el grupo, ¿verdad? Y sí que mire, ayúdeme con este caso, porque no sé qué, y que tiene esto y tiene lo otro. Ya no le escribí en el grupo, ya hablé directamente, le dije, tía, ese conflicto no lo solucionó. Pero qué, no, ese conflicto no te metas. Manda a tu pariente con el cardiólogo, que vaya directamente con el cardiólogo, que le dé su pastillita. ¿Por qué? Porque yo estaba escuchando, o más bien leyendo, porque estaba leyendo el texto, y hay que saber leer entre líneas lo que le estaba pasando a la paciente. Era un tema de territorio y ya había pasado cierto tiempo y mi tía se la puede volar, ¿verdad? Al tratar de solucionemos, ahí fue donde le dije, no lo soluciones, no hables más con ella, deja que su duelo pase, deja que ella llore, que se desahogue y tal, y mándala con el cardiólogo. Entonces, ahí es donde uno tiene que ir con pinzas con los pacientes para ir detectando que sí, que no, porque esta fase puede ser fulminante, ¿ok? Eso es importantísimo. Y luego de venir la fase urinaria, el paciente empieza a orinar, empieza a sudar, escalofríos, no sé qué. Esto tiene que ir en caída nuevamente. Y el paciente entonces, después de este dolor de cabeza, que muchas veces yo a los pacientes que tienen dolor de cabeza aquí, cefalea, les digo, pónganse hielo en la cabeza. Es el ejercicio que yo les enseño en clase. Con los pulpejos de los dedos, tóquense su cabeza, traccionen un poco el cuero cabelludo, un poco, y se van a dar cuenta que hay cierto dolor en alguna parte, y ahí pónganse hielo. Por ejemplo, el doctor Hugo, que se encuentra en El Salvador, él junto con su esposa Tita, ellos ya manejan un poquito el tema, bueno, la doctora Tita ya se graduó con terapia neural, pero saben de terapia neural y me dicen, mira, yo les pincho ahí con terapia neural y ahí va el foco de Hammer. Ah, también está bien, ¿sí? Porque tiene su principio básico la terapia neural, que también se utiliza, pero se puede utilizar. Y ellos obviamente están trabajando los conflictos porque ya saben de conflictos, entonces utilizan diferentes herramientas. Pero básicamente cuando está este punto más alto y hay dolor de cabeza, por favor, importante ponerse hielo. Otra característica importante de la epicrisis y que esa no falla son las manos y los pies fríos, pero no están fríos, están congelados. O sea, ustedes tocan al paciente y les tocan sus pies, o ustedes sienten sus pies, esos pies están congelados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ponerle mantitas, mejor si tienen estas mantitas eléctricas, y acurrucarlo como que fuera un nidito, y ahí que se quede con su hielo en la cabeza y calientito el cuerpo, las manos principalmente. Y eso hace que entonces, obviamente, en la cabeza el hielo va a hacer la vasoconstricción y me va a hacer que el foco de Hammer pueda salir. En la periferia, el calor, porque aquí hay vasoconstricción, el calor va a hacer que vasodilate y entonces se empieza a relajar. Y entra usted un sueño tan, 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 tan delicioso que ese paciente se queda dormido, pero casi que fundido. Ustedes pueden poner una discoteca ahí a la par, que el paciente tiene un sueño muy profundo y ese sueño es lo mejor, porque a ese sueño, a esa fase, se le llama fase cicatrizal o fase restitutiva. Eso quiere decir que nuestros órganos y nuestro cuerpo está entrando en la completa recuperación, ¿sí? Y entonces el tejido empieza a cicatrizar. Ojo, esto que ustedes ven aquí, desde la conflictolisis hasta la normotomía, es un proceso y no un suceso, ¿sí? Después de la epicrisis, puede que el paciente se quede un poco cansado, un poco con sueño, siempre con malestar, o sea, no va a ser la epicrisis, me da sueño y ya me levanto como que sin nada. Puede ser que sí, pero la recuperación tiene que ser igualmente paulatina. De repente, aquí el paciente, después de este sueño, muchas veces le dice, tengo hambre, hoy sí quiero comer, por favor, tráigame comida. Se siente el vacío en el estómago de querer comer. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya está
completamente curado. Y eso es fenomenal. Después de pasar la conflictolitis B, obviamente con sus características, regresamos entonces a esta fase llamada fase diurna o fase nocturna, de simpaticotonía, vagotonía, que es la normotonía. Y el cuerpo regresa otra vez a este ciclo en el cual yo ya puedo estar mucho mejor. Si nosotros dejamos pasar esto así y desde el principio identificamos el DHS, identificamos el conflicto en el cual nosotros vivimos o estamos viviendo, ¿sí? Y lo resolvemos lo antes posible, pasamos por esta conflictolitis, esta fase va a ser mucho más rápida y va a ser mucho más eh, suave muchas veces y no pasar, obviamente, por una hepatitis, porque sí estaría muy jodido, ¿verdad? Eh, ¿Alguna pregunta, duda o comentario hasta el momento? Claro que sí, Vivian, puedes hacer una pregunta. A ver, voy a abrir aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vivian, Vivi, ¿se me fue? Ay, perdón, Ah, ¿aló? sí, ahí estás, ahí estás. Ajá, ¿Ahora sí me escuchan? sí, te escucho. Ah, va. Mira, Andrea, entonces básicamente lo que uno tiene que hacer cuando está en crisis es aguantarse. Sí, mira, una pregunta capciosa. Ajá, A ver, yo que ya conozco la nueva medicina germánica a fondo, yo ajá, no tomo nada. Les soy muy sincera, desde que conocí la nueva medicina germánica, no me tomo una pasta. ajá, Eh, a veces algunas vitaminas y cosas así, pero en general no. ¿Por qué? Porque entiendo, ¿verdad, Vivi? ajá. Entiendo cuál fue mi conflicto, pero mientras no se comprenda fue el conflicto, qué fue lo que pasé, lo mejor, obviamente, es si el paciente quiere en lo que aprende o igual me preguntan, pues hay muchos pacientes que me dicen, mire, y me puedo tomar la mitad del analgésico, es que tengo mucho dolor, tómeselo. O sea, yo no le puedo decir que no se lo tome. Claro Ajá, que se lo puede tomar, pero también pueden tomar algo alternativo, eh, pues tés o cosas así, también lo pueden hacer. Yo sí, de pues. preferencia les digo, no tomen, dejen pasar lo más álgido y se van a dar cuenta cómo su cuerpo regresa a la normotonía. Y por eso básicamente cuando estamos en clase les digo, miren, si empiezan a resolver conflictos aquí en el curso, no me vayan a echar a mí el camote, ¿verdad? O sea, ustedes ya tienen que ir resolviendo. Lo que sí pueden hacer es consultarme. Obvio que a veces no les puedo responder tan rápidamente, ¿verdad? Pero sí les Ah, respondo porque yo a ajá, veces sé que son conflictos que están en el momento álgido, ¿verdad? ujú. Pero si lo Ah, mejor ok. es no tomar, Sí, sí. pero si quieres tomar algo, yo diría la primera opción, lo más natural posible. Y si la persona no aguanta lo más natural posible, pues vamos a la parte química, que yo no la recomiendo, ¿verdad? Pero Ujú. ya es decisión del paciente, ¿ok? Ah, ok. Sí, Ujú. gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? Chicos, del Zoom. Ahora estamos todos. Aló, aló, Ajá. aló. Sí, 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 te escucho. ¿Quién habla? Quiero ver quién está por aquí. Tina, una pregunta. Las pacientes que tienen cáncer y llegan con uno y ya están con quimio y radio, ¿y qué se podría hacer ahí entonces? Porque están con tratamiento, pero porque ahorita están supuestamente en una conflictolisis, supuestamente, ¿va? Ujú. Pero ahí, ¿qué se haría? Porque como tienen radios de miles de radios y quimios, ¿cómo le podría uno ayudar ahí en ese momento? Siempre, siempre, siempre identificar el DHS. Es lo mejor que puedes hacer. Yo tuve una paciente que estaba recibiendo conmigo el curso de nueva medicina germánica y le diagnosticaron cáncer. Bueno, varias tengo ahora, pero o hay personas que se meten ya con diagnósticos de cáncer o han tenido y estudian, ¿verdad? Pero esta fue una paciente con diagnóstico de cáncer y ya llevábamos avanzado el tema de todas las explicaciones y ya tenía el conocimiento y tal. Y cuando le diagnostican, me dice, Andreita, obviamente llega conmigo a consulta, y me dice, Andreita, ya integré cuál es mi conflicto, ya lo entendí. O sea, obviamente consulta, ¿verdad? Entonces hablamos del tema, ella
Yo obviamente en consulta llora, se da cuenta, es esto, es lo otro, tal, el resentir, la epicrisis, etcétera. Entonces me dice, pero quiero recibir la quimio. Entonces, ¿por qué? Fíjense que aquí hay algo muy interesante. Hay muchos terapeutas de nueva medicina germánica ortodoxa y obviamente que el doctor Hammer también lo dijo y dijo que la quimio mata y que la quimio le va a hacer lo peor al paciente. Considero que sí, yo cancelado, 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 pero si en algún momento me diagnosticaran cáncer, creo que quimio no me haría. Era hasta vivir el momento, ya les contaré qué haré o qué no haré. Primero Dios que no, nunca, ¿verdad? Cancelado, cancelado, cancelado. Pero en mi ser yo no me pondría quimio. Primero porque no creo en ello. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué rayos voy a ir a hacer quimio? En segundo lugar, porque al final de cuentas creo en la nueva medicina germánica y sé que hubo un conflicto como para estar viviendo eso. Pero me ha pasado con varias pacientes, fíjate, Katina, que justo como esta chica, descubre el conflicto y luego ella se hace su quimio y se hace sus terapias de radioterapia. Y obviamente también con cosas naturales y no sé qué, y ahí está viva. ¿Por qué? Y aquí al punto clave que venía. Hay muchos terapeutas de nueva medicina germánica muy ortodoxos, muy cuadrados, muy a solo lo que decía el doctor Hammer, pero yo discrepo, yo, Andrea Delgado, doctor Andrea Delgado, discrepo. ¿Por qué? Tengo una discrepancia. ¿Por qué? Porque el doctor Hammer dijo que el paciente se volvía su propio juez, porque tenía la decisión de saber qué hacer con su cuerpo. Y entonces si yo vengo y le digo, no, es que la quimio lo va a matar, y entonces pues, se va a morir con la quimio porque eso no le va a servir, ¿sí? Ya no le dejo el libre albedrío al paciente de decir qué quiere hacer con su cuerpo. Porque si el paciente está creyendo que la quimioterapia le puede ayudar y le puede salvar, porque en algún momento va a ser de beneficio en la mente de ese paciente, así como el limón me segregó saliva, la quimio le puede beneficiar, sí, porque es el poder de la mente. Esta paciente cuando fue a quimio, me dijo, mira, Andreita, después de la primera quimio todo bien, pero después ella misma me dijo, mira, yo después de, no sé si la segunda o tercera quimio, algo así, ella misma fue al salón y se fue a rapar. Me dijo, a mí nadie me va a estar quitando nada, así yo me rapo. Y yo no voy a leer ninguno de los efectos secundarios de la quimio. Y el doctor me empezó a decir, es que mira, a usted le va a pasar esto, a mí no me diga nada. Que simplemente voy a venir a recibir la quimio y no voy a leer absolutamente nada y no quiero saber de nada. Lo que me pase, obviamente quedaba muy débil, y tuvo náuseas, pero simplemente, ¿saben qué hizo? Dice que cuando iba a la quimio y la conectaba, cerraba sus ojos y se imaginaba que la quimio era de un color blanco iridiscente, como luz. Y decía, toda esta luz me va a cenar. Toda esta luz que está entrando a través de mí va a eliminar mis células, ¿verdad? Cancerígenas y va a sanar mi cuerpo. Entonces, ya no le estaba entrando quimio, aunque de manera real sí, pero en la mente, ¿qué era lo que estaba entrando? Luz que sana. Y ahí está, y está viva. Y me ha pasado con un montón de pacientes. Tengo otra paciente que tenía un tumor a nivel de ovario muy, muy agresivo. Los doctores estaban bien, o sea, se va a morir porque eso hace metástasis y entonces no sé qué. Y ella, Francis, Francis, aquí fue conmigo, identificamos el conflicto. O sea, le cayó el 20, le aplastó el 20, como digo yo, y integró. Y a lo que pregunta otra vez Catino, la paciente, ¿me puedo hacer quimio? Esa es decisión tuya. ¿Usted qué opina de la quimio? Pues que para mí es una opción que después de hacer la resección del tumor, me quieren quitar el tumor, yo me quiero hacer quimio. Bueno, si usted considera que la quimio la va a curar y la va a sanar, usted ya resolvió su conflicto. Yo no lo estaría, pero es su decisión. Y entonces aquí es donde el paciente decide si se quiere operar, si quiere usar quimio, si quiere usar agua de mar, yo le dejo mucho agua de mar, si quiere usar flores de Bach, si quiere usar homeopatía, lo que sea. ¿Por qué? Porque el paciente se vuelve responsable de sus decisiones. Y cualquier cosa que le pase no es su culpa. Ah, el doctor me dijo, no,
usted, con todo el conocimiento, con todo, usted puede tomar una decisión respecto a su energía, a lo que vibra para usted, a lo que usted puede recibir y considera y cree aquí en la mente que se puede tirar. Entonces, el uso de la quimio, yo, Andrea Delgado, de paciente, no la utilizaría, yo, pero no se lo puedo negar al paciente si el paciente decide usarlo porque cree fehacientemente que se va a curar. Eso es nuestra relación respecto a la. ¿Alguna otra pregunta? ¿Observaciones? ¿Temas interesantes? Uy, qué calladitos están todos. Mis alumnos ya graduados, por favor. No me dejen en mal aquí. No se me Hola entiende. Andreita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de coincidir con todos acá. De verdad que me emocionó mucho cuando vi la invitación que pusiste ahí en el chat. Entonces, de verdad que súper agradecido. Y sí, definitivamente un poco de nostalgia, tal cual, ¿verdad? Fíjense que yo les quería contar de un caso de un paciente. Mi paciente es abogado y llega a mi consulta por rigidez en las manos. Esta rigidez la manifiesta que al punto de que no puede escribir en el celular, por ser abogado, también es muy difícil escribir en la computadora. Y te quería consultar y que me pudieras ahí orientar. Parte de lo que descubrimos es que es un paciente como muy perfeccionista. Viene con un tema bueno, actualmente ya es bastante renombrado, es abogado. Y de las cosas que recuerdo que me decía es que vivió una persecución de parte de algunas instituciones. Y bueno, otra de las cosas importantes que me dijo era de que él tenía que redactar de forma rápida e inmediata casi y sin errores, pues actas que le pedían, pero que eso a él le generaba mucho estrés. Bueno, defendía casos indefendibles. Muchos de sus clientes les impusieron multas millonarias, injustificadas. Entonces, muchas de las cosas que él vivió fueron esas injusticias, enojo, el temor, el miedo por el tema de la persecución. Ujú, Y eso por un lado. Y por otro lado, también es un paciente muy crítico, muy juicioso por ser mi abogado. De una vez dictamina cómo es la persona, si la quiere cerca, no la quiere cerca. Y solo para que tengan ustedes una idea, les cuento. En el mismo edificio donde él trabaja, trabaja otro abogado. Mi paciente le llegó la información de que este otro abogado daba clases y que acosaba a las muchachas. Llegó al punto de no quererse subir al ascensor con este otro abogado, colega de él, y enjuiciarlo, dictaminar que no podía ni compartir un ascensor con esta persona. Entonces retomo el tema de la rigidez de manos para darles ahí como una idea. ujú. Pero no, el paciente sigue con ese conflicto de que no puede mover las manos todavía. Pregunta básica. Y eso, ya en junio, julio empezaré con temas de casos clínicos. Pero pregunta básica cuando tenemos este tema para mis alumnos ya graduados, ¿verdad? ¿Cuándo empieza la rigidez? ¿Cuándo empezó? Ah, ¿Cuánto tiempo tiene de evolución ese paciente con la rigidez? uy, si no estoy mal, tendrá tal vez unos sus 8 años por ahí. Ah, ok. O sea, ya tiene mucho tiempo de evolución Sí, esa rigidez. ¿Cómo empezó la rigidez? mira, no me supo describirlo Ok, tan específicamente, sino solo e incluso en la primera cita, un paciente muy, muy reservado. ok. ¿Verdad? Ujú, Entonces, hasta en la siguiente cita ya pudimos platicar un montón y me contaba todas estas cosas, ujú, pero él me decía que fue algo gradual. ok, ok. Va. Eso es. Y básicamente
cuando hablamos de rigidez en las manos, podemos pensar en dos cosas. Obviamente, rigidez a nivel muscular, ¿verdad? Porque obviamente Ujú. el músculo es el que está haciendo que las manos estén más rígidas, o a nivel articular. ¿Cuáles son los dos conflictos que tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué le tenemos que explicar al paciente? ¿Cuáles son los dos conflictos básicos que tenemos que buscar? Era macho que hospital, pero no. A ver, mis alumnos graduados. Valorización, Muy uno, bien, y yo pensaba un conflicto Otra, motor, puede ser otro. muy bien. trabajo. Exactamente. Ahorita vamos justo con eso. Excelente. Puede ser un conflicto motor, ¿verdad? Sentirse inmóvil, Ujú. porque esto en la mano, lo que está diciendo Diana y lo que está diciendo Raúl. Y lo otro, obviamente, es un conflicto de autoevaluación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de articulación. Entonces estoy Ujú. como, ¿verdad? Me están quedando las manos trabadas. Idealmente, lo mejor es tener o un video, cuando se presenta este tipo de casos, tener un video o una foto de las manos, porque entonces puedes incluso ver la forma en que está poniendo la mano. Eso es Ujú. muy interesante. Los dedos, qué forma están adoptando los dedos, qué dedos, por ejemplo, incluso se están quedando espásticos, por ejemplo. Entonces, ya en tu mente tienes que tener claro que le tienes que explicar dos cosas: conflictos de autoevaluación y un conflicto motor, o sea, quedarse inmóvil. Y si eso pasó hace 8 años o empezó hace 8 años, tú tienes que buscar en la línea del tiempo, tienes que Ujú. hacerle a ese paciente una línea del tiempo donde, por ejemplo, si hoy tu paciente tiene, ¿qué te digo yo?, 48 años, ¿sí? Hoy tiene 48. ¿Qué pasó, digamos, cuando a los 40, que empezó con, Ujú. con el tema de las manos? ¿Qué pasó antes de los 40 años? Pero ojo, tú ya le tuviste que haber explicado conflictos de autodevaluación, Ujú. conflictos motores, ¿sí? De sentirse inmóvil, y le tuviste que haber explicado para qué sirven las manos. ¿Por qué? Porque si este señor es abogado, ya me emociono yo con el caso. Y este señor es abogado, muy probablemente él tuvo un padre crítico muy fuerte, ¿sí? No voy a decir que todos los abogados tengan un padre crítico fuerte. Padre crítico me refiero a padre adulto niño, ¿verdad? Esto ya lo manejan ustedes. Ujú. Tengo un Sí. padre crítico muy fuerte, una persona que le tenía que decir: siempre tienes que ser perfecto, siempre tienes que hacer todo bien hecho. Recuérdense que las manos, desde las muñecas y toda la mano en general, es un trabajo mal hecho. Él, antes de empezar con este conflicto, tuvo que haber tenido un conflicto de un trabajo mal hecho y sentirse desvalorizado para no querer seguir usando sus manos para poder trabajar. Y prefiere inmovilizar sus manos a seguir trabajando. ¿Me Ok, cachan la idea? excelente. Sí, Entonces, totalmente. importante, por favor, para todos aquí, los que están aprendiendo y los que la están recibiendo clases, tienen que hacer esa línea del tiempo. Es importantísimo. Eso obviamente ya se los iré enseñando en clase, en casos clínicos, cuando empezamos a ver casos clínicos. Hacer la línea del tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que buscar este evento importante previo, poniendo el ejemplo de la edad, antes de sus 40 años. Algo tuvo que haber pasado. ¿Sí, Raúl? Hola. Hola, hola. Fíjate que algo importante que dijo es que tuvo persecuciones. Mm, Entonces, este señor no habrá sentido que le iban a poner las esposas y ya se iba ya a la zona al 18. botiquín. Entonces, sí, entonces ahí por eso era conflicto motor y ectodermo y algo más por ahí, ¿verdad? Y Entonces, eso desvalorización, era claro. lo que quería decir, sí. Gracias, gracias. Eso es un aporte más de Raúl, por ejemplo. Recuérdense que el hecho y siempre, por favor, tienes que buscar el tema antes. Por ejemplo, para poner un ejemplo justo de lo que está diciendo Estefan, de este paciente, yo tuve una paciente que también empezó con problemas de las manos, ¿verdad? Y mucho dolor, muchísimo dolor en las manos, y me decía: doctora, yo soy odontóloga, ¿ya qué voy a hacer? ¿Verdad? Y siempre he pensado que este dolor es por lo de de mi trabajo, ¿verdad? Que estoy ahí con los instrumentos y tal, pero no todos los odontólogos les da dolor de mano, ¿verdad? Y sí trabajo, pero pues no,
Entonces empecé a evaluar la línea del tiempo, preguntarle cuándo empezó y no sé qué, ¿verdad? Y le expliqué lo que significan las manos, etcétera, no sé qué. Y aunado a esto que dice el doctor Coronado y los conflictos que vimos anteriormente, y esta paciente es para que sumes a tu lista de qué puede pasar. En el caso de ella, había fallecido su papá y no lo quería dejar. Entonces, ¿qué hacen las manos? Agarrar, ¿sí? Hacen esto. Entonces, ella quería seguir agarrando al papá aquí en su mente para que no se le fuera. Y entonces, esto es lo que siempre, por eso te digo, hay que ver incluso la mano del paciente, porque el dolor en ella era justo en las articulaciones, pero ella hacía este gesto, ¿sí? Puede ser que tu paciente le duela la mano, pero haga, mire, es que me duele algo así. Y entonces vamos al tema que dice el doctor Coronado, y es las esposas, estar atado, ¿sí? Voy a bajar un poquito. Entonces, estar enchachado, ¿sí? Sí, pasó todo esto de irse preso y no sé qué y tal, entonces estoy pensando de que mis manos están inmóviles, no las puedo mover. Más el conflicto de autoevaluación. ¿Por qué? Porque si él es una persona honesta, íntegra, es un buen abogado, responsable, tal, y lo estaban acosando por algo que es injusto, que él no hizo, tal, se iba a ir con un conflicto de valorización profunda, ¿sí? Entonces, es en mi mente no poderme zafar de las esposas, como bien dice Raúl, ante una situación de desvalorización. Entonces, él en su mente sigue teniendo las esposas en su mano. O puede ser el primer conflicto que yo dije, una situación en la cual él hizo un trabajo mal hecho y se está autocastigando todavía por ese trabajo. O puede ser una situación, un evento, una persona que él no quiera dejar ir, ¿verdad? Y está con la mano ahí agarrada a esa situación y no la puede soltar. Sí, fíjate que también, Y ay, ahorita, perdón. dame un segundo, un segundo. O pueden ser las tres. Entonces tú lo que haces simplemente es poner sobre la mesa la información e identificar, porque tú tienes que estar viendo al paciente y tienes que identificar un microgesto, una lagrimita en el ojo, así como una mirada para arriba, como quien dice que este no me importa ahora, pero sí, esos microgestos los tienes que aprender a identificar, porque te van a decir mucho más de lo que el paciente te puede expresar verbalmente. Porque ese microgesto ahí es donde tú lo cachas y le dices, ¿qué estás sintiendo ahorita? ¿O qué le pasó en la mente ahorita? ¿Qué pensó? Y ahí porque tú te diste cuenta y lo cachaste, el paciente no lo puede sacar de ahí. El paciente te tiene que contar qué fue lo que pasó. Ahora sí, perdón, te dime. Pues sí, fíjate que me hace mucho sentido que incluso pudieran ser las tres, porque otra de las cosas que platicábamos es que tenía un cliente muy grande que era Simán y por estas situaciones no lo pudo retener. Entonces perdió clientes muy importantes que definitivamente le generan el conflicto. Ahora lo curioso es que no hay dolor y la rigidez es más que todo para escribir, pero sus manos no se les ven deformes, sus manos están normales, es simple y sencillamente el hecho de esa rigidez de no poder escribir, de no, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí tú tienes que ir buscando la clave. No puedes escribir y hay rigidez. Entonces, es más un conflicto motor porque los dedos están rígidos, no hay dolor. Entonces, muy probablemente no sea un tema de desvalorización, pero más hacia el tema motor. ¿Sí, Raúl? Está por aquí, Micha. Entonces, ya hablando de si no tiene dolor y no hay deformidad, entonces, digamos, en medicina puede ser Parkinson y ahí ya te cambia totalmente el conflicto, porque puede ser que ese sea el comienzo del Parkinson y hay que verle la cara si está rígida y otras cosas más, su postura, pero puede ser algo ahí que no sea directamente de desvalorización, ¿verdad? Ujú. Sí. Y si es Parkinson, obviamente
hay que tener el diagnóstico de Parkinson, o sea, no solo porque lo diga, sino que sí hay que tener un diagnóstico y trabajar el conflicto, porque sí puede ser algo que puedo empezar, o sea, como dice el doctor, como dice Raúl, si es Parkinson y lo puedo tratar desde este momento, no voy a dejar que avance, porque entonces el paciente va a solucionar lo antes posible, antes de que todos los síntomas se sigan incrementando. Y yo sí te diría que por lo menos ahorita no le dijeras que es un posible Parkinson, sino que primero empieza a identificar. Y identifica tú como terapeuta. Listo, mil gracias. Ujú. Interesante, y así es como vamos trabajando con los conflictos. Siempre, siempre, siempre identificar el DHS. Y justo lo que me encantó Estefan pusiera este caso sobre la mesa. ¿Por qué? Porque básicamente así es. O sea, eh, llega el paciente, me da un discurso, ¿sí? Me dice, mire, yo tengo tal cosa. La que tiene que tener el conocimiento de lo biológico soy yo. El conocimiento, como diría el doctor Salomón Selam, yo soy la dueña del conocimiento y usted es el dueño de su historia. Entonces yo le tengo que dar el conocimiento al paciente, pero yo tengo que saber qué es lo que estoy buscando, ¿sí? Entonces, lo primero y lo básico que tenemos que buscar es el DHS. Si al señor se le iban a llevar preso, si el señor perdió clientes, si tuvo esta situación con el del elevador, no sé, un trabajo mal hecho, ¿verdad? Todas esas cosas yo las tengo que tener en la mente para poderlas expresar y decir al paciente y identificar DHS este, DHS lo otro, DHS aquello. ¿Por qué? Porque la interpretación del paciente es lo que me está dando justo la frase que le di, la función hacia el órgano. No es lo mismo autodevaluación porque no hay dolor. No es lo mismo rigidez porque es un tema muscular. Entonces, cada vez que quiero escribir, me pongo rígido, ¿sí? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el propósito biológico ahí ya te lo está dando el paciente. El paciente te está diciendo, mi músculo no quiere escribir, me pasa solo cuando voy a escribir. Entonces, ¿qué te está diciendo? Hubo algo que él en su mente escribió, ¿sí? Y no quiere volver a escribir. Por eso lo primero que pensé fue en un trabajo mal hecho, ¿no? Mosquito, ¿sí? Porque las manos son un trabajo mal hecho y prefiero dejar inmóviles mis manos a seguir trabajando en eso. O a volverme a equivocar, o a volver a tener un error a la hora de escribir algo. Yo qué sé. Entonces el propósito biológico es muy importante, pero lo más importante es el DHS porque es lo que el cuerpo te está manifestando de lo que integró. ¿Se recuerdan que les hablaba ahorita en la primera ley de la interpretación del conflicto? Es que si no tenemos eso, no tenemos nada. Si no aprendemos la primera ley, no tenemos nada. Después ya viene la segunda ley. Ah, bueno, que está rígido, que hay dolor. Ah, bueno, puede ser la primera fase, puede ser la segunda fase, puede ser la epicrisis. Pero la primera ley es fundamental, es la piedra angular de todo, porque es lo que me está haciendo entender qué le pasó a ese paciente. Y vuelvo y repito, no le ponemos palabras al paciente en la boca. Nosotros somos los dueños del conocimiento y le damos conocimiento. El paciente, con lo que nosotros le demos, nos va a dar la historia. El paciente es el dueño de su historia. Y ahí es la magia de poder liberar lo que el paciente le pasó. ¿Ok? Listo, me queda muchísimo más claro y de verdad me diste ahí algunas, me dieron varios tips muy útiles, de verdad que muchas gracias. Excelente, excelente, Stefan. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario respecto? Ya no más casos, ¿va? Porque si no, nos terminamos hasta las 10 de la noche aquí, emocionados con casos. Pero alguna pregunta, duda o comentario respecto a la primera ley y a la segunda ley, básicamente, que creo que la primera ley es fundamental, es la piedra angular, por favor, es así, apréndansela de memoria, es el DHS, es la interpretación. Y ya con eso ya nos vamos a ir dando cuenta de los diferentes conflictos que van imponiendo los pacientes.
La segunda ley básicamente nos sirve, quiero que vean otra vez el video que yo les mandé, porque la segunda ley nos sirve para ver qué estoy sintiendo, qué está pasando en mi cuerpo y si estoy en fase de conflicto activo o estoy en fase de resolución de conflicto. Perdón, por ejemplo, una de las alumnas por acá, no sé si está por acá, pero me comentó, es, ahora entiendo por qué dormí 3 días. Ningún doctor me lo podía explicar. Y ahora entiendo por qué. Y me despertaba y estaba medio mareadona y no sé. Y de repente ¡bum! Me volví a dormir. Claro, es un conflicto muy fuerte y la vagotonía va a ser profunda. Y ese cuerpo necesita recuperarse. Y lo único que lo hace recuperar es el sueño. Y por eso les digo, a los bebés, no me digan si no los dejan dormir un montón de horas, casi 20 horas al día. ¿Por qué? Porque están creciendo. Necesitan multiplicar sus células para estar grandotes. Básicamente el cuerpo cuando está en fase de vagotonía es como un bebé. Necesita descansar para recuperar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Y les puedo tomar una fotita. Ah, espera. Pueden encender sus cámaras, que están en cámaras para guardar fotitas. Vamos a ver qué están ahí. Ah, tenemos dos, entonces espérenme. Vamos a ver quién tiene cámara. Voy a poner aquí un poquito. Ah, yo con cámara. Ahí. Listo. A la una, José Estefan, a las dos y a las tres. Ahí está Villa. Ahora espérenme que voy a pasar a la siguiente. Espérenme. Voy a tomar otra más, una más. Espérenme. Ahí voy. Ahora espérenme la otra. ¿Cómo? ¿Están todos aquí? Sí, ahora. Están. Sí, están todos. Muy bien, si ya no hay preguntas, dudas o comentarios, ya tenemos la primera y la segunda ley vista nuevamente, ¿verdad? Porque ahí está ya, espero que más integrada en la mente, en el corazón y en el alma, para poder seguir aprendiendo. Entonces, recuérdense que ahorita vamos ya por la tercera ley biológica, que es la ley ontogenética de los tumores y enfermedades equivalentes al cáncer. Por favor, esto es muy importante. Vean el video del bebé que les mostré, la formación de ese bebé. Vuelvan a repasar sus notas respecto a endodermo, mesodermo y ectodermo, porque ya lo dirán los alumnos que ya se graduaron. Entonces, fundamental para entender todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, endodermo, endodermo, mesodermo y ectodermo, que son las 3 hojas embrionarias básicas, y pues con esto tenemos todos los órganos que vamos a ir viendo, y la siguiente clase, que es la tercera ley básicamente. Que no se pierdan, por favor, la siguiente clase que va a estar feliz. ¿Ok? Es bueno verlos a todos por aquí. Mil Gracias, gracias, Andrea. doctora. Gracias, un besito al Muchas gracias, centro. Andreita. Adiós, buenas Buenas noches. noches a Andreita. todos. Feliz Buenas noche. noches. Feliz Buenas noche. noches. Gracias, buenas Un abrazo noches. a todos. Nos Gracias. vemos en Gracias. una semana. Gracias. Bye bye. Bye bye, Víctor. Gracias, gracias. A ti, Katina.